Saludos mis queridos hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Iniciamos nuestro tercer trimestre del folleto de la escuela sabática, primera y segunda carta a los Corintios. Adi Newton de Aguilar, la autora de todas estas enseñanzas maravillosas que vamos a aprender en la Santa Biblia en la primera y segunda carta de Corintios. Y el ministerio de Pablo en Corinto es el título de la lección de esta semana. Y el versículo para memorizar lo tenemos en Hechos 18, 9 y 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 y 10. Qué interesante este versículo. Así que arrancamos. Pablo, apóstol de Jesús llamado por Dios, domingo 28 de julio. ¿Cómo comienza las cartas de Pablo mayormente? ¿Y cómo Pablo comienza su primera carta a los Corintios? Dice, Pablo llamado a ser apóstol. ¿Pero quién llamó a Pablo? Pablo dice, he sido llamado por Jesucristo. He sido llamado por la voluntad de Dios. Así que Pablo dice, apóstol de Jesús, llamado por Jesucristo y por la voluntad de Jesucristo. ¿Qué dos elementos del ministerio de Pablo son destacados en estos textos? Primer elemento, apóstol de Jesús. Un apostoloso, un mensajero. Y segundo, escogido o apartado por Jesucristo para ser un siervo de Jesucristo. No cabe duda que Pablo entendía perfectamente quién lo llamó a él y qué estaba haciendo él. Lo llamó Dios y era un apóstol de Jesucristo. Pablo habla de su llamado como un cumplimiento de la voluntad de Dios y no de los hombres. También está convencido de que ese Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Y hay un paralelismo con Jeremías, el capítulo 1 y el verso número 5. También Pablo fue llamado por Dios. Si ves Gálatas 1:15 dice que desde el vientre de su madre como un acto de gracia de Dios. En resumen, Pablo es un apóstol de Jesús. Pablo es un ser humano que ahora está lleno del amor de Jesús. Y no solo Cristo es el centro de todo su ministerio, de todo su apostolado, sino que ahora Cristo vivía en él y ya Pablo no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Ahora, mientras Pablo animaba a los hermanos de Corinto, no solamente daba su testimonio de su llamado, sino que Pablo también motivaba a los hermanos de Corinto para que ellos se unieran a hablar de Jesucristo, así como ahora Cristo para él era todo para su vida. Pablo amaba tanto a Jesús que no podía dejar de pensar y hablar de Jesucristo. Y si te preguntan a ti hoy, ¿quién te llamó a ti a ser cristiano? ¿Cuál es el propósito de tu vida en la iglesia? Bueno, si a mí me pregunta hoy, yo puedo decir, mira, yo soy Walker Montilla, hijo de Edgar Montilla y de Belkis García de Montilla. Yo fui llamado por Dios desde el vientre de mi madre para ser pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Mi llamado no vino de un hombre. Dios me llamó y yo acepté el llamado de Dios, así como lo aceptó Pablo, como lo aceptó Jeremías. ¿Y tú qué puedes decir hoy de Jesucristo? ¿Tú qué le puedes decir a este mundo acerca de Jesús? ¿Qué estás haciendo en la iglesia adventista séptimo día? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Para qué estás ahí? ¿Quién te llamó a ti a bautizarte? ¿Quién te llamó a ti a testificar por Cristo? Bueno, mi deseo es que tú también lo hagas valientemente, como el apóstol Pablo. Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo y no por los hombres. Y de Atenas, Pablo fue a Corinto. En la sección del lunes 29 de julio dice, ¿dónde estuvo Pablo antes de ir a Corinto? ¿Qué estaba haciendo Pablo allí en Atenas? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Vamos a leer Hechos capítulo número 17 y verso número 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a los ídolos. ¿A quién estaba esperando Pablo en Atenas? Bueno, dice
Hechos 17, 16, 34, en la página número 7 nos dice, el autor dice, describe la predicación de Pablo a los atenienses antes de ir a Corintio, y el apóstol no tenía previsto viajar o visitar a Atenas en ese momento, pero fue allí con la ayuda de algunos amigos debido a la oposición que encontró en Berea. Si vemos Hechos 17, 13 al 15, dice, quienes acompañaran a Pablo a Atenas regresaron a Berea con el pedido de que Timoteo y Silas se unieran a él lo antes posible. Así que el texto bíblico registra que lo que Pablo hizo mientras los esperaba. ¿Y qué estaba haciendo Pablo entonces mientras los esperaba? Dice, su corazón se enardecía viendo la ciudad tan entregada a la idolatría. Y dice, así que discutía con ellos en la sinagoga, con los judíos y piadosos en la plaza cada día que lo concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos discutían con él. Entonces no solamente no solamente su corazón estaba enardecido por los judaizantes, los judíos en la sinagoga, sino que también al ver la ciudad tan llena de idolatría. Y también ahora Pablo estaba discutiendo o hablando de la filosofía con los epicúreos y con estos filósofos griegos estoicos. Pero ellos le decían a Pablo, ¿y qué quieres decir tú con esta palabrería? Y entonces el verso dice que Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora dice que lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿nos puedes explicar qué significa esto? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Verso 23 de Hechos 17. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo ese es a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de todos los tiempos y los límites de su habitación. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta tan ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, oh, ya te oiremos acerca de esto más adelante. Otros decían, oh, ya hemos escuchado de esto una vez más. Y el verso 34 dice, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio y una mujer llamada Dámaris, y también otros que estaban con él. Así que interesante que Pablo, mientras estaba esperando, Pablo estaba actuando. Mientras Pablo estaba esperando, Pablo estaba predicando. ¿Y qué le dijo Pablo a los epicúreos, a los estoicos y a los judaizantes? Que Dios no necesita ser enjaulado en un templo porque Dios está por encima de los templos y que no necesitamos ni siquiera santuarios para que Dios habite en nosotros, porque Dios es el Dios de la creación y que Dios mora en los corazones de las personas y que va a venir un día de juicio y que los muertos en Cristo van a resucitar y que Jesucristo venció la muerte y que Cristo es el Mesías. Ese es el Dios no conocido que ellos tenían ahí escrito en uno de esos santuarios. Tenían una imagen que le habían colocado como nombre al Dios no conocido. Y Pablo dijo, ese mismo Dios que ustedes quieren invocar es el mismo mío, es el Creador. Y se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Y Jesús es el Rey de la vida porque resucitó, venció la muerte. Y Cristo viene por segunda vez. Interesante. Y ahora, ¿qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto? ¿Y cuánto tiempo se quedó ahí? Vamos a leer Hechos 18, 1 al 11. Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, o sea, después de ese encuentro con los epicúreos y con
estos filósofos griegos y con esos judaizantes que estaban ahí y con esos estoicos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló allí un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y ahora el verso número 4 nos dice, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Aquí este es un versículo de la Biblia que nos dice que el sábado se siguió guardando después de la resurrección de Jesucristo. Dice que Pablo iba a la sinagoga todos los sábados, pero no estamos hablando del día sábado, pero quiero hacer un énfasis en este versículo, donde dice la palabra de Dios, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea que cuando llegaron los ayudantes, cuando llegaron Silas y Timoteo, así como Pablo estaba predicándole a los filósofos en esos santuarios de Atenas, ahora encontraron a Pablo que no paraba de predicar a los corintios mañana, tarde y noche. Pablo andaba predicando, predicando y predicando. Oh, hermano, qué alegría, qué gozo es tener a Jesús como su Salvador personal. Qué gozo es ser un pecador sumergido en la gracia de Dios y que nada nos detenga, ni los filósofos, ni nada, ni la cárcel, ni nada nos detenga a hablar y predicar de Jesucristo. Qué alegría predicar de Cristo Jesús. Ah, hermano, yo estoy aquí y me gozo al leer la palabra de Dios y saber que Pablo estaba hablando y predicando de Cristo Jesús y lo encontraron ahí, pero oponiéndose y blasfemando a algunos, sacudiendo los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza y mi conciencia está limpia, desde ahora me iré a los gentiles. O sea que los judíos que estaban ahí, los judaizantes, no aceptaban ahora a Jesucristo como el Mesías, no seguían en su terquedad de su orgullo humano con las tradiciones de los judíos. Y ahora Pablo dice, bueno, yo me voy a los gentiles, no me interesa, a mí nadie me va a detener. Ni me detenieron los filósofos allá en Atenas, ni ustedes me van a detener tampoco aquí, yo voy a predicar de Cristo. Pero se desanimó un poco Pablo humanamente, pero nota lo que dice el texto. Y entonces salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea que esto fue un tremendo, para los judaizantes fue una derrota, porque Crispo, que era el dirigente de la sinagoga, se fue de ahí y dijo, no, yo voy con Pablo, porque Pablo me está demostrando con la escritura que realmente Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces ahora se fueron a una casa. O sea que Pablo no se detuvo. Pablo ya no fue más a esa sinagoga, pero Pablo no se quedó llorando, ay, no encuentro una iglesia, no encuentro un templo. No, Pablo dijo, no, si no me reúno aquí, me reúno en las casas. Me voy a una casa donde sea, debajo de un árbol, lo que sea, yo me reúno. Y ahora encontraron una casa que dijo, no importa, Pablo, reúnete aquí en esta casa, aquí vamos a hacer el culto. Y dice la palabra de Dios, que Crispo creyó con toda su familia y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Gloria a Cristo Jesús. Hay bautismos, hay conversiones. Porque cuando una persona se entrega a Cristo Jesús, se lava, se bautiza para trabajar por Cristo. Y la gente ahora al ver al apóstol Pablo, cómo Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, cómo Pablo estaba lleno del fervor, se bautizaban. Gloria a Cristo Jesús. ¿Y para qué se bautizaban? Dice que se bautizaban para adorar y predicar y seguir bautizando y ganar más almas para Cristo Jesús. Oh, mi querido hermano, cuando yo hoy escucho a algunos de los predicadores o algunos líderes diciendo, oh, yo estoy aquí, estoy muy cansado para predicar. Todavía debemos tener más vacaciones, pastor. Pastor, no hablemos más de Cristo Jesús. Vamos a durar un año sin campaña. Vamos a durar 6 meses más. Vamos, pastor, que estamos demasiado. Hablamos mucho de Cristo. Bájenle un poco, pastor. Oh, hermanos, eso a mí me enferma. Porque el apóstol Pablo, cuando tú estás lleno del gozo de Jesucristo, tú automáticamente hablas de Cristo Jesús. Se ven los bautismos, los sábados, la campaña, los grupos pequeños, las casas. Se habla de Cristo, no se deja de detener. Y la gente va creyendo, la gente va bautizándose, y la gente se va entregando. Porque el poder de Dios está orando en un corazón de una persona que ahora sabe que es apóstol de Jesucristo y que fue llamado por Cristo y no por los hombres para predicar de Cristo Jesús. Oh, nuestra iglesia necesita eso precisamente. Mujeres y hombres que entendamos que en este tiempo a nosotros nos llamó fue Jesucristo, no los hombres. Si los hombres nos hubiesen llamado, entonces nosotros dejamos, nos conviene porque este hombre me llamó. No, para nosotros nos llamó Dios.
A nosotros nos llamó el Señor Jesucristo para preparar su segunda venida. Y dice la palabra de Dios, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, Pablo, no temas, sino que sigue hablando, no te pares, sigue hablando en las calles, porque yo estoy contigo y nadie te va a hacer frente, yo te voy a cuidar, nadie te va a hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo alabo el nombre de Dios. Y dice la palabra que Pablo se detuvo en esa ciudad 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses. Durante su permanencia en Corintio, Pablo se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Fue también en ese contexto donde expresó su famosa decisión de que de ahora en adelante, escúchame bien, ahí en Corintio, Pablo tomó una decisión. Dijo, de ahora en adelante, mi predicación, no voy a tratar de estar convenciendo a filósofos y gastando el tiempo en los muertos. Dejo que los muertos entierren a sus muertos, como me enseñó Jesucristo en su palabra. No voy a estar gastando tiempo en filosofar y tirándomela de sabio. No. De ahora en adelante, yo solamente sé una cosa. Voy a hablar de Cristo y este crucificado. Y Pablo cambió su manera de una manera pasiva a una manera activa en la predicación del evangelio. Dijo, yo no voy a estar perdiendo tiempo ni con los judaizantes, sacudo mis pies del polvo, me voy a los griegos, me voy a la gente, me voy a la gente en común. No me interesa estar perdiendo el tiempo filosofando ahí en esas cátedras y con esos epicúreos y con esos tantos curios, sino que de ahora en adelante yo solamente sé de Cristo y este crucificado y próximo a venir. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Yo hoy oro para que mis hermanos, hoy tengamos este espíritu, el espíritu de un compromiso con Dios y no con los hombres. Y ahora vemos que en la ciudad de Corintios, de acuerdo a Hechos 18, versículo 1, 2 y 3, dice lo siguiente. Entonces, después de estas cosas, Pablo, que sale de Atenas, llega a Corintios. Y recuérdate entonces que la palabra de Dios ahora, en la sección del martes, nos muestra qué es lo que había en Corintio, qué es lo que existía en Corintio, a qué se enfrentó Pablo en Corintio. Y dice, Corintio era un importante centro del mundo antiguo. Dice que Corintio era muy famoso por su próspero comercio y la ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. Los romanos destruyeron esa ciudad, pero fue reconstruida por Julio César, emperador romano. En el año 44 a.C., Julio César reconstruye esa ciudad. Y en esa ciudad de Corintio, que ahora ya era una ciudad romana, aparece entonces, entra el apóstol Pablo ahí a predicar de Jesucristo en esa ciudad. Corinto era una de las rivales de Atenas e incluso le había superado en varios aspectos. Corinto tenía 2 puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y mucho desarrollo comercial. Ahora, de hecho, Elena de White también nos dice que así presentó una oportunidad para la difusión del evangelio. Una vez establecido Pablo en Corinto, se comunicaría fácilmente a todas las partes del mundo porque era una ciudad, un puerto importante, en donde estos 2 puertos mayormente tenían acceso al comercio mundial en aquella época. Así que Corintio se caracterizaba por el pluralismo religioso. Habían templos y dice también, evidente por sus numerosos santuarios construidos en homenaje a deidades como Apolo, como Atenea, como Afrodita, entre otros, inclusive el culto a los dioses egipcios como Serapis e Isis. Así que esta ciudad estaba contaminada totalmente de muchos santuarios de idolatría. Además de esta confusión religiosa, Corintio también era conocida por su libertinaje sexual. Estrabón, que un geógrafo e historiador griego, menciona que había aproximadamente, en los tiempos que Pablo se quedó 1 año y 6 meses, aproximadamente 1,000 prostitutas que prestaban su servicio a Afrodita en un templo ahí en Corinto. O sea que si las personas, los que llegaban ahí, los comerciantes, los turistas, las personas tenían acceso a participar de las tradiciones de estos rituales espiritistas, de estos rituales de dioses, que además tenían un servicio muy especial de prostitución. Aproximadamente 1,000 ladies, 1,000 damas, ejercían su trabajo de prostíbulo ahí en el templo de Afrodita.
Así que la prostitución ritual era común en el mundo antiguo. La inmoralidad sexual era un problema en Corintio y como en otros lugares. La idolatría, la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana de Corintio. Eso era normal. Y esa triste realidad explica por qué nosotros vemos la primera y la segunda carta del apóstol Pablo. Pero importante, Dios le dijo a Pablo, quédate ahí porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. O sea, a pesar de que esta ciudad era un sincretismo de prostitución y de mucho pluralismo de espiritismo religioso, de idolatría religiosa, Dios tenía mucha gente ahí en esa ciudad. Hoy nosotros tenemos desafíos actuales. Quizás en tu ciudad donde tú te encuentras también hay mucha prostitución, o en la ciudad donde tú te encuentras hay mucha idolatría. La gente hoy sigue adorando los muñecos, las imágenes, y tenemos esta pluralidad religiosa. Pero Dios tiene gente ahí, por eso Dios te tiene ahí en ese lugar como pastor, por eso Dios te tiene ahí en ese lugar como primer anciano, como laico, como instructor bíblico, como misionera. Por eso Dios te tiene ahí. Porque al igual que Pablo, Dios te está diciendo, yo tengo mucha gente en esa ciudad. Ahora, nota lo siguiente. En la lección del miércoles dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando nosotros leemos Hechos 18, 4 al 8, ¿cuáles fueron los resultados de esta predicación del apóstol Pablo? Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros que hubo muchos resultados. Dice la palabra de Dios que Crispo, un alto dignatario de la sinagoga, creyó con toda su casa y muchos creían y eran bautizados. Bueno, alabamos el nombre de Jesucristo. Dice, cuando el objeto del verbo griego, blasfemar, es un ser humano, significa insultar o difamar. O sea que estos judaizantes, gente totalmente incompetente, como tenemos hoy personas en nuestras congregaciones que son bastante judaizantes. ¿Cuál es el énfasis de los judaizantes? El énfasis de los judaizantes es mantener las tradiciones por encima de la salvación de las almas. Y cuando llega una persona con el poder de Dios, como el apóstol Pablo, estos judaizantes comienzan a blasfemar o a difamar o a insultar el trabajo de la gente que está ganando almas para Cristo Jesús. Yo te quiero decir una cosa. Las instituciones no estamos para que nosotros nos sirvamos a nosotros mismos. Las instituciones existen para la ganancia de las almas. Si existe una iglesia muy bonita, con aire acondicionado, adornado, asientos maravillosos, todo bonito, pero hay 5 meses, 1 año, 2 años, 3, 4 años, 5 años, y ahí eso no gana almas, quiero decirte, hermanos queridos, que no está cumpliendo la misión por la cual existe esa institución. Lo más importante, todo lo que nosotros hacemos es para la ganancia de las almas. Es lo que nos está enseñando la lección. Tengo mucho pueblo en esa ciudad. Fíjate lo que dice aquí la autora. Dice, algunos judíos no esperaban que Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia aceptaran a Jesús como el Mesías y se bautizaran. No solo ellos, sino que muchos corintios, ahora comenzaron no solamente algunos judíos que se bautizaron, sino que también muchos gente de Corinto, muchos ciudadanos romanos que vivían en Corinto se bautizaron. Y lógicamente comenzaron a guardar el sábado como los judaizantes ahora que creían en Jesucristo como el Mesías, guardaban el sábado. Solo que ahora no se reunieron más en esa sinagoga, de esa gente tan incompetente que estaba ahí, que llevaba años sin bautismo, sin ganar alma, puro ellos encerrados en su culto de sus tradiciones de los fariseos, y ahora se crea otra iglesia, se creó una iglesia en una casa, y se comienza a bautizar la gente. Dice la palabra de Dios, muchos corintios al oír creyeron y fueron bautizados, probablemente también por la influencia de Crispo. O sea que este Crispo llevó su familia, estos familiares llevaron más amigos. Y hoy lo que nosotros tenemos que hacer. Tú estás ahí en esa iglesia no solamente para que tú te sientes solamente a adorar en el día sábado y que te atiendan a ti. Hoy tenemos una gran enfermedad espiritual de personas que es importante que a nosotros nos aconsejen, nos abracen. Pero el detalle es que hay personas ahí, hermanos, que todo el tiempo pasan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 y todo, 5 meses, 1 año, 10 años. Y todo el tiempo, en vez de ganar almas, ellos quieren que lo estén atendiendo a ellos todo el tiempo. Iglesias grandes que quieren un pastor solamente para ellos, para que los atienda, pero no son capaces de abrir nuevas congregaciones. Y la mensajera del Señor es muy clara. Nos dice que nosotros como pastores adventistas del séptimo día, nosotros estamos para orientar, nosotros estamos para guiar líderes espirituales, pero estamos para abrir nuevas iglesias.
Y que las iglesias que ya están grandes deberían decirnos a nosotros, pastor, siga abriendo más obras, ya nosotros estamos bastante grandecitos, nosotros nos vamos a cuidar por nosotros mismos y lo vamos a apoyar para que establezcamos una nueva congregación en este lugar. Y eso es lo que Pablo está haciendo, lo que Pablo llega con Crispo se bautiza, su familia se bautiza, la gente llega, más gente, más gente, más gente, más gente, más gente, más gente. Porque Dios le dijo a Pablo, yo tengo mucha gente en esta ciudad. O sea, te vas a quedar aquí, es porque hay gente que vas a bautizar. Es porque hay gente que vas a discipular. Es porque aquí yo voy a tener una iglesia en medio de tanta idolatría, en medio de tanta gente que adoran a las imágenes. Aquí en este lugar también voy a tener mi remanente. Alabado sea el nombre de Cristo. Hoy entonces, ¿qué es lo más importante que tú tienes que entender? Que cuando la gente te comience a criticar, cuando la gente comience a difamar de ti, cuando la gente te comience a insultar, porque tú has entendido que tu grupo pequeño no va a desaparecer. Tú has entendido que ese grupo pequeño lo vas a multiplicar. Tú has entendido que los jóvenes deben dar estudio bíblico. Tú has entendido que los niños tienen que predicar. Tú has entendido que debemos, las congregaciones, tener proyectos misioneros, los distritos tener proyectos misioneros de expansión. La gente te va a comenzar a criticar, la gente va a comenzar a hablar mal de ti, pero tú vas a entender que a ti te llamó fue Dios, no un hombre. Y como a ti te llamó Dios, entonces tú estás entendiendo que el mismo Dios que le habló a Pablo y le dijo, Pablo, tranquilo, te dice, no temas, yo estoy contigo. Hoy el mismo Dios te dice lo mismo. Yo le estoy hablando hoy aquí a un líder de escuela sabática que quiere tener su grupo pequeño y lo están desanimando. Yo le estoy hablando aquí a un anciano que quiere tener más ancianos jóvenes para discipularlo y lo están frenando. Yo le estoy hablando aquí a una directora de ministerio infantil que quiere capacitar más personas en el pretrimestral, llevar y la están deteniendo. Yo le estoy hablando aquí a una persona que quiere formar la clase de evangelismo y lo están deteniendo. Le estoy hablando aquí a una persona que está recién bautizada, pero que quiere predicar en el grupo pequeño y le están diciendo que no lo haga porque ella está recién bautizada y la están deteniendo. Le estoy aquí hablando a un pastor que me está escuchando, que Dios le puso en su corazón abrir una nueva congregación y le están diciendo que no, porque no le van a pagar más si abre la nueva congregación y va a ganar lo mismo como que si tuviera 2 o 3 iglesias. Le estoy hablando aquí a las personas que hoy desean ser consumidas por la gracia de Cristo y predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios le dijo a Pablo, no temas, yo estoy contigo. Te van a criticar, te van a difamar, inclusive te van a querer insultar, pero yo tengo mucha gente en esta ciudad. Quédate 1 año y 6 meses más. Ay, hermanos, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Las cartas de Pablo a los Corintios, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo número 4, 2 de Corintios capítulo 2 y el versículo número 4, dice lo siguiente, dice, oh, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueras entristecidos, sino para que supieras cuán grande amor yo les tengo a vosotros. Pablo escribió 1 y 2 carta a los Corintios porque Pablo amaba a los hermanos. Y nosotros leemos aquí en la página número 10, dice, Pablo estaba en la sección del día jueves 2 de julio, dice, Pablo estaba en Éfeso cuando Pablo escribió esta primera carta de Corintios. La familia de Cloé acudió a Pablo para informarle que en la iglesia de Corintios tenían algunos problemas planteados. Y entonces, uno de esos problemas que le mencionaron aquí a Pablo, dice que estaban relacionados con el matrimonio, con divorcios, con el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. Y la iglesia de Corinto estaba muy probablemente inmadura, y quizás tu iglesia local tenga también muchos problemas hoy parecidos a lo que tenía la iglesia de Corintios. Por eso este folleto de escuela sabática. Y dice, posiblemente la iglesia de Corintios estaba peor que tu iglesia, o tu iglesia puede estar peor que la de Corintios o igual a la de Corintios. Ahora, a partir de 2 de Corintios resulta evidente que los cristianos de Corintios estaban influidos por la cultura circundante.
valoraban la competencia, el poder y la riqueza, cosas que pueden también estar pasando hoy en tu misma iglesia. O sea, en tu misma iglesia, en vez de estar unidos en la predicación, en la graduación de los estudios bíblicos, las listas de grupos pequeños, las listas de interesados, sirviendo a la comunidad, las dorcas asistiendo a la iglesia. En vez de estar eso, quizás ahorita están peleando por puestos en la iglesia, o quizás ahorita hay varios grupitos peleándose entre los mismos grupos, en vez de estar ganando almas para Cristo Jesús. Eso puede estar pasando hoy en tu iglesia. Eso es lo que pasaba en Corinto cuando Pablo escribe la segunda carta a los hermanos de Corintios. Dice que había competencias por el poder, por la riqueza, por los cargos. Eso puede estar pasando hoy en tu iglesia, pero Pablo busca crear una cultura no centrada en lo que está en la ciudad, sino que Pablo ahora quiere crear en esta carta de 2 Corintios una cultura espiritual centrada en Cristo y en la ganancia de las almas. Por eso, cuán importante es que nosotros también veamos nuestro mundo actual no con los lentes del mundo, no con la prisma de este mundo, sino con la premisa y los lentes del Evangelio. Cuán insensibles pueden ser los líderes de tu iglesia con los problemas que están teniendo los hermanos de tu iglesia. Pablo era sensible a tal punto que les mandó estas cartas. La primera carta para atender algunos problemas y la segunda carta para decirle tenemos que ver la iglesia no con los lentes del mundo, sino con los lentes del Evangelio. Pablo aconsejaba a los hermanos, los corregía, los orientaba, los exhortaba, los animaba y les confirmaba en las doctrinas. Puedes hacer tú también hoy lo mismo en el nombre de Cristo Jesús. Mira, al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Esto está en la sección del viernes, en la sección para estudiar y meditar. Dice que decidió seguir otro plan de acción en Corintio en sus esfuerzos por cautivar la atención de los indiferentes. Pablo resolvió evitar toda discusión. Pablo decidió evitar todo argumento complicado. Y Pablo tomó la decisión de no saber de otra cosa entre los corintios, sino de Jesucristo y a este crucificado. Elena de White lo escribe en Hechos de los Apóstoles, página 200 y página 201. Mira, hay iglesias que se la pasan filosofando. Iglesias que se la pasan haciendo programas, programas de discutir la divinidad de Jesús. Se la pasan haciendo simposios para hablar de la perfección de la teología en la última generación. O sea, se la pasan en programa y en programa y en programa y no ven ganancia de alma. Se la pasan los pastores apagando fuegos y apagando fuegos y fuegos y fuegos. Y todo el tiempo el pastor se la pasa todo ese año apagando fuegos porque la gente anda en problemas. Mientras más problemas el pastor resuelve, hay más problemas. Y se olvidan de bautizar, se olvidan de ganarse las almas, se olvidan de estudio bíblico. Y lo que Elena White dice es que Pablo tomó una decisión bien fuerte. Pablo decidió no gastar más su tiempo en argumentos filosóficos y complicados y discusiones vanas, sino solamente en presentar a Cristo crucificado y próximo a venir. Mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad en busca de un campo más prometedor, el Señor se le apareció en una visión nocturna a Pablo. Le dijo: Pablo, no tengas miedo, habla, tengo mucha gente aquí, Pablo. Entonces Pablo trabajó 1 año y 6 meses en Corintio y los esfuerzos no se limitaron exclusivamente en esa ciudad. Dice, hizo de Corintio un cuartel general. Así se levantaron varias iglesias, gloria a Dios. Se levantaron más iglesias, o sea que Pablo, de esa ciudad que estaba llena de idolatría, Pablo hizo un centro de reclutamiento de liderazgo. Y a pesar de que el diablo quería, y a pesar de que la iglesia quizás luchaba con lo que pasaba alrededor de la ciudad, con la cultura que invadía la iglesia con respecto a las peleas, las difamaciones, a los problemas de algunos hermanos metidos en adulterio, algunos hermanos llenos de fornicaciones, inclusive un hermano lleno de incesto. A pesar de todo eso, Pablo tomó un centro donde Pablo entrenó líderes y los entrenó y los mandó como pastores laicos voluntarios a formar nuevas congregaciones. Y eso lo dice aquí Elena de White. No lo estoy diciendo yo. El folleto lo está aquí en la página número 11, en Life and Sketches from the Life. Dice la página número 109. ¿Ok? Dice, el apóstol Pablo levantó nuevas congregaciones,
Se levantaron varias iglesias. La ausencia de Pablo de las iglesias a su cargo se suplió en parte como comunicaciones importantes y poderosas que fueron recibidas generalmente como la palabra de Dios. O sea que estas cartas que Pablo envió, los hermanos creían que el Espíritu Santo estaba dirigiendo a Pablo y que Dios los estaba usando al apóstol para corregirlos, para que ellos pudieran seguir haciendo los ajustes necesarios y en la misión de la ganancia de las almas. Mis queridos hermanos, en conclusión, tú eres hoy el apóstol moderno de Jesucristo en esa ciudad, en ese campo, en ese pueblo, en esa iglesia. A ti te llamó Jesucristo y no los hombres. Número 2, es hora de renunciar a tus sermones epicúreos, a tus sermones filosóficos, a tus argumentos complicados. Es hora de que hagas un cambio radical en los mensajes, en tus sermones. Comienza a hablar de Jesucristo crucificado como el Salvador del mundo, el próximo a venir. Porque eso tiene poder para ganar las almas. Pero si tú quieres ser un evangelista que solamente quieres estar usando apología, entonces durarás horas y horas y clases de apologeta, discutiendo con los epicúreos, gastando el tiempo, mientras hay tantas almas que se están perdiendo. Sacude los pies, vete de esos judaizantes y vete a la casa de los gentiles, porque ahí Dios sí tiene mucha gente. Y número 3, conviértete en un miembro de influencia, donde puedas tener misericordia de las personas, donde no estás para condenarlos ni juzgarlos, sino para tenderles la mano, para levantarlos y decirles a ellos que la sangre de Cristo tiene poder y que hoy Dios cuenta con nosotros dentro de su equipo campeón. Debes tener sensibilidad con las personas que todavía andan en crecimiento, que han salido de Corintio, que ahora están llegando a la iglesia, pero que todavía el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Todavía algunos de ellos todavía tienen la influencia circundante, pero están ahí dentro de la iglesia. Entonces, enfócate en ser un líder que levante a las personas y no que destruya a las personas. Enfócate en ser un líder que tenga empatía por los hermanos y no que destruyas a los hermanos. Que el Señor te bendiga y que en esta semana puedas disfrutar de la palabra de Dios.